Estoy con ustedes nuevamente para entregarles un pequeño estudio, una investigación que hice. De manera de introducción, pues voy a ofrecerles los conceptos que yo tengo, de acuerdo a lo que yo he leído e investigado también, de quién es realmente Dios, quién es Dios como Padre Creador. Muchas personas piensan, cuando hablan de Dios o se refieren a Dios, de que Dios es una figura humana o que es un señor que está sentado allá arriba, que nos ve, nos juzga o está pendiente de todas las cosas de nosotros, que está separado de nosotros. Yo en videos anteriores les he explicado el concepto de lo que realmente significa Dios. Dios no es un nombre. Dios no es un nombre. Dios es la conciencia universal, es una conciencia, es una inteligencia. Cuando en la Biblia nos mencionan de que Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, no nos están hablando prácticamente del aspecto físico, de la parte material, sino a su esencia, a su conciencia, que todos tenemos esa chispa divina. Por eso nosotros no podemos mentalizar ni pensar de acuerdo a lo que se nos ha inculcado desde pequeños en las escuelas, en los colegios, que nos inculcan por medio de la religión, ¿no? Las religiones que más nos transmiten esos conocimientos erróneos de que Dios está separado de nosotros. Entonces aquí en esta investigación que yo he hecho, les voy a leer y voy a tratar de explicarles de acuerdo a lo que yo pues voy entendiendo, para que la gente despeje. Pues muchas personas ya lo saben, pero pues para las que no saben, piensan que eso es Dios porque eso es lo que se les ha inculcado desde pequeños, que Dios es una persona, Dios es todo. Nosotros vivimos inmersos en Él, en Dios. Dios es todo lo que nos rodea y todo lo que nos rodea tiene vibración, que vibra, así sea una piedra, porque todo lo que existe en el universo está compuesto por partículas diminutas que no se ven, que se llaman átomos. Todo eso tiene vibración, aunque nosotros no veamos que se mueve, tiene vibración. Nosotros vibramos. Nosotros también como seres humanos tenemos vibración. Entonces, pues yo he hecho una investigación y quiero leerles, irles explicando pues de la mejor manera para que entiendan este concepto, ¿no? Entonces dice así: en el estudio de fenómenos cuánticos vemos cómo la conciencia tiene un impacto sobre cómo los fenómenos materiales se forman a sí mismos. La investigación cuántica apunta a la posibilidad de que la conciencia puede ser un principio organizador principal y que cuando alcancemos una teoría del todo necesitaremos factorizar la conciencia en esa ecuación. Entonces aquí hablan de los fenómenos cuánticos. ¿Qué es la física cuántica? Dice que la física cuántica es la rama de la física que estudia el campo de lo que no se ve. Por eso les hablé de los átomos, ¿no? Es decir, los fenómenos no medibles desde el punto de vista de la totalidad de sus posibilidades. Bueno, hace 2500 años Platón fue mucho más allá al argumentar que el universo material debe haber sido precedido por la conciencia. Precedido es antes, ¿no? Antes de que existiera lo material, había una conciencia, una inteligencia. Entonces, vámonos dice que la conciencia o la inteligencia podrían preceder al universo material. Vamos a leer aquí primera de Juan, del 1 al 5. En el principio era el verbo, y el verbo
verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Bueno, entonces vamos acá donde dice dije que la conciencia o la inteligencia podrían preceder al universo material. Por eso dice ahí que en el principio era el verbo. O sea que antes de que existiera todo lo material, había una conciencia, había una inteligencia y era la luz. Entonces hasta ahí pues yo creo que vamos bien, ¿no? Dice que esto es muy parecido como lo que el apóstol Pablo definió de Dios. Sabemos quién es el apóstol Pablo, ¿no? Saulo de Tarso, que cuando fue llamado, cegado por esa luz de Jesús que lo llamó, pues se convirtió, ya fue Pablo. El apóstol Pablo definió a Dios en Atenas. Dijo, por Dios me refiero a la fuente del cosmos. A la fuente del cosmos. Y todo lo que hay en él, en el que todos vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. O sea, que con esto nos está aclarando, nos está diciendo aquí el apóstol Pablo que Dios en ningún momento ha dicho que es un Señor ni que es una persona que está separada de nosotros. Él dice que en Él vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. O sea, nosotros somos un fragmento de esa conciencia universal. Esto dice que nuestra conciencia proviene de la fuente de la conciencia Eso tiene mucha lógica. Nuestra inteligencia proviene de la inteligencia de la fuente original. Nuestra inteligencia proviene de la inteligencia de la fuente original. Por eso se dice que fuimos hechos a su imagen y semejanza. A eso se refiere, a que somos la esencia, somos una chispa divina. Somos parte de ese, somos un fragmento de ese todo, de lo que es Dios, de esa conciencia universal, de esa inteligencia que estuvo en el principio, como le leí ahora la primera de Juan. Bueno, nuestro ser es una participación en el ser de la fuente. O sea, nosotros estamos, nosotros somos, vivimos, nos movemos, hacemos todo dentro del todo, dentro de ese ser. Nosotros somos parte del todo, dentro de él estamos. Por eso se dice que todos somos uno. Él dice que todos vivimos y nos movemos y tenemos nuestro ser. Tenemos nuestro ser en él. O sea, que él dice que no hay separación. O sea, nosotros no estamos separados de Dios como nos han enseñado en las religiones, ¿no? Que si pecamos, que nos separamos de Dios. No, en ningún momento, de ninguna manera. Nosotros nunca estamos separados de Dios porque somos parte de Él. Estamos intrínsecos en Dios. En Él vivimos, en Él nos movemos. Somos parte. No podríamos estar más íntimamente conectados entre nosotros y con la fuente original. Eso es interesante, porque la religión a menudo expresa la separación, a menudo expresa el mensaje de estar separados de Dios, ya que necesitas abrirte camino de regreso a su presencia, ¿no? Nunca jamás vamos a estar separados de Dios. Siempre nosotros vivimos en Él. Somos parte de Él. Y en la visión de Pablo no hay necesidad de ello. Tú vives y te mueves y tienes tu ser en la fuente de Dios. Nosotros vivimos y nos movemos y tenemos nuestro ser en Él. Y así, eliminando esa separación, se convierte en algo increíblemente fortalecedor y en ese discurso se burla de las ideas de la religión sacrificial.
dice que la idea de que la fuente original necesita que nosotros le proporcionemos algo es falso. Las religiones, en algunas religiones predican que hay que darle a Dios que las primicias, que los diezmos, que las ofrendas. Dios no necesita nada de eso. Es que eso está mal entendido por la religión. Ahí la base de todo es tener la conciencia y haber desarrollado uno la conciencia del dar, pero de corazón. Cuando uno da, debe dar de corazón, no esperando, yo ya también lo he explicado en otros audios, esperando dar algo para obtener algo a cambio, porque uno ya tuvo su recompensa. Cuando uno da sin ningún interés, sin esperar nada a cambio, sin esperar de aquí a mañana esta persona me dé un favor, entonces ahora que me haga un favor a mí, entonces ya quedamos equiparados. No, así no es como funciona. Eso es lo que se quiere dar a entender con el principio del dar, pero no es porque Dios necesite que nosotros le demos algo, que Él necesite de nosotros, ¿no? Y vamos a ver por qué. Y esta por lo tanto es una afirmación profunda. En Hechos 17, 24, 25, vamos a Hechos 17, 24, 25. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitara de algo. Que honren a Dios con sus primicias, con sus diezmos. No, pues sí, la gente si quiere dar lo que quiera dar, lo da. Gente que es muy adinerada y ha dado casas, ha donado millonadas, ha dado limosnas a los conventos, a los templos, a las iglesias católicas, ha dado, porque eso hay que respetarlo, porque eso es respetar el libre albedrío de la gente. Cada cual tiene su concepto de la fe, cada cual actúa de acuerdo a lo que su conciencia le dicta, ¿no? Pero no es porque Dios necesite de nosotros. Yo también lo tengo en otro video, donde nosotros no necesitamos dar, porque con eso vamos a tener salvación. Muchas personas erróneamente piensan eso, ¿no? La salvación ya está dada, gracias. Bueno, a ver, dice: no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitara de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento, todas las cosas. Ahí está. Bueno, Platón decía, para los que no sepan, era un filósofo, ¿no? Pensador. Platón tenía la idea de que al principio del todo estaba la conciencia. O sea, Platón tenía la idea de que al principio del todo estaba la conciencia. Y luego la conciencia se fragmentó para formar el universo material. Y nuestra conciencia proviene de la conciencia de la fuente individualizada. Nosotros tenemos esta experiencia individual como entidades conscientes separadas en este planeta. Y estamos aquí para aprender algo. Y después de esta vida pasamos a una relación más cósmica y presumiblemente guardamos lo que hemos aprendido en el camino. Eso está muy claro, ¿no? Somos fragmentos de la fuente universal, de la conciencia universal, cósmica. Y nosotros venimos aquí para aprender, para crecer, para evolucionar espiritualmente, y luego lo llamamos a lo que comúnmente la gente llama cielo, que es la vida espiritual, ¿no? Bueno. Vamos aquí, este es un tema pues un poquito complejo, donde después no es un tema donde se hay que hablar de varias cositas así como digo yo, como separaditas, como para explicar bien, para que entiendan bien qué es lo que en realidad es Dios, ¿no? Porque es que las personas
pues no tienen la culpa de que desde pequeñas les hayan inculcado que Dios es un Señor, no, Dios no es una persona, ni es un nombre, la conciencia universal, que es la fuente del cosmos. Las historias de los Elohim de la Biblia no son historias sobre Dios, Dios Padre Creador, conciencia universal, me estoy refiriendo. Son historias de un tipo de entidad totalmente diferente. Elohim significa poderosos. Los Elohim eran los dioses. Esos eran los, como es, a ver, también lo explicaba en otros audios, cuando hubo la guerra en el cielo entre los ángeles que se rebelaron, que se separaron de la luz, y los ángeles luminosos, los de Dios, los rebeldes se fueron, y esos fueron los que cayeron acá, ellos se separaron de la luz, y esos son los famosos Anunnaki y los ángeles caídos, pues que después también tuvieron los Nefilim, ¿no? Que eran los hijos de los ángeles caídos, que eran gigantes. También tengo un audio sobre eso, donde hablo sobre eso. Entonces dice, las historias de los Elohim de la Biblia no son historias sobre Dios, son historias de un tipo de entidades totalmente diferentes. Elohim significa poderosos y son historias de una pluralidad de entidades. Ellos se adjudicaron ser dioses, y como cuando ellos tenían una tecnología muy evolucionada, muy avanzada. Entonces ellos, como acá en la Tierra no tenían esa tecnología que ellos tenían de miles de años, ellos tenían mucha tecnología. Entonces ellos se adjudicaron ser dioses y entonces se hicieron adorar como dioses. Entonces los que estaban aquí en la Tierra creyeron que eran dioses. Ahí fue cuando también nació lo de la mitología, lo de los dioses de la mitología griega, todo eso. Sí, dicen, no. En realidad no eran dioses. Bueno, en las escrituras hebreas y lo que hay son historias sobre alienígenas, historias, o sea, en el Antiguo Testamento. Y lo que hay son historias sobre alienígenas, historias sobre visitantes alienígenas, o sea, sobre extraterrestres. Pero se llaman extraterrestres porque no eran de la Tierra, ellos eran de allá arriba, de otra parte, de otro planeta, pues. Sobre visitantes alienígenas, pero tienen tecnología muy avanzada, ya lo dije, ellos son parecidos a los humanos, algunos son muy parecidos a los humanos y otros tienen entidades que son similares a dragones. Y todas se traducen como historias sobre Dios y luego el nombre de Yahvé. O sea, ellos, como lo dije ahora, se adjudicaron ser dioses. Y luego el nombre de Yahvé, el que nos dicen que es el nombre de Dios en la tradición judía. O sea, en la tradición judía del Antiguo Testamento se habla de Yahvé, siempre Yahvé, Jehová. Encima de todas estas historias, para que parezcan historias perfectas sobre Dios desde el principio, pero esas historias no son historias sobre Yahvé. Y entonces esto plantea la pregunta de cómo leyó Jesús estas historias. O sea, cuando Jesús estuvo en la tierra ejerciendo su ministerio, que él iba a predicar a la sinagoga, él cómo tomaba todas estas historias de Yahvé, de los Elohim, de los ángeles, de todo esto que se habla en el Antiguo Testamento, ¿no? El Pentateuco. ¿Cómo leyó Jesús las historias de Yahvé? ¿Creyó que Yahvé era Dios? ¿Creyó que los Elohim eran Dios? Ciertamente podríamos decir que Jesús no leyó el canon hebreo de una manera fundamentalista. Si uno lee los evangelios y cuenta la cantidad de veces que Jesús dice, en el pasado has escuchado esto, pero yo te digo esto otro. O sea, por ejemplo, ¿no? Eso era con la ley de Moisés, el Antiguo Testamento, el Pentateuco, que son los 5 primeros libros de la Biblia. Levítico, Deuteronomio, Números, Génesis y Éxodo.
en el pasado has escuchado esto, pero yo te digo esto otro. O sea, por ejemplo, un ejemplo, en el pasado decías ojo por ojo, diente por diente. Yo te digo, amarás a tu prójimo y como a ti mismo, por ejemplo, ¿no? O sea, él cambió muchas cosas de lo que había en el Antiguo Testamento. Lo fue cambiando. Ahora vamos discerniendo a ver por qué. Dice, cuando dice en el pasado se refiere a las escrituras hebreas, o también dice, Moisés dijo eso, y yo te digo esto. Moisés te permitió eso, yo digo aquello. De esta manera uno capta que él no respalda las enseñanzas y las leyes de Moisés. O sea, Jesús no estaba de acuerdo. Las enseñanzas que nos vino a dar Jesús estaban totalmente opuestas a la ley de Moisés, a lo que se enseñó en el Antiguo Testamento, ¿no? Todo era contrario. O sea, contrario, Jesús enseñó el amor, mientras que en el Antiguo Testamento era ojo por ojo, diente por diente. Jesús enseñó el ojo por ojo, diente por diente. Jesús enseñó que no, que era el perdón y el amor. Entonces todo cambió muchas cosas. Entonces con eso uno se da cuenta de que el Dios del Antiguo Testamento, Jehová, Yahvé, no es el Padre de Jesús, no es la conciencia universal, no es la fuente divina con la cual Jesús se comunicaba y oraba. No es la misma. Bueno, de esta manera uno capta que él no respalda las enseñanzas y las leyes de Moisés, lo que hace es repudiarlas. Hubo momentos en que se revisó el Pentateuco para armonizar la ley de Moisés. Sabemos que la Biblia ha sido revisada. En la Biblia hay algunas contradicciones. Hay cosas, también tengo otro video donde explico algunas de las contradicciones que hay en la Biblia, cosas que no concuerdan de cuando al principio de la creación, en cuestión de que nos hablan en la religión, cuando estamos niños de la manzana, que eso no fue así, no tuvo una manipulación genética para hacernos olvidar de nuestra esencia, de nuestro origen, que es el origen divino. Nosotros provenimos de la fuente. Entonces, ahí pues que todo hay que analizarlo. Uno no puede tragar enterito. Bueno, Jesús no respalda esa edición, o sea, lo que hablan en el Pentateuco. Se agregaron a estos escritos redacciones y hubo un momento en el que se armonizó el Pentateuco para autenticar la ley de Moisés, o sea, revisaron, acomodaron. Y hay cosas que han revisado y han acomodado que han quedado hasta maluco. Una parte que se debe decir es Dios, Jehová. Entonces, eso hay que analizarlo bien. La Biblia es un libro interesantísimo. Es la palabra de Dios, es un libro sabio, pero hay que discernir bien y analizar bien. Porque Dios no es religión. Dios no es religión. La religión antes nos ha inculcado cosas que en realidad no nos han dejado avanzar y nos dejan pensar y monopolizan la verdad. Por eso fue que revisaron la Biblia desde el tiempo de ¿cómo se llama? Constantino. La Iglesia Católica siempre ha estado muy de la mano desde ese tiempo con la política, con los gobiernos, y se encargaron de sacar los libros importantes donde realmente Jesús hablaba de cómo era que uno podía crecer espiritualmente, cómo era que podíamos llegar a tener comunión con el Padre. Todas las cosas las sacaron porque pues no les convenía, lo que les interesaba era manipular a la gente para tenerla sometida y dominada, como hasta la fecha, ¿no? Todavía hay gente con todo respeto lo digo, todavía hay gente que está muy dormida, que todavía creen en la religión. Que uno que ve gente sin ánimo de juzgar a nadie, que se ponen a hablar mal de los demás, a juzgar y todo, y después las ve uno en la iglesia paradas, católicas, comulgando y arrodilladas. ¿Qué es eso? ¿Qué coherencia hay ahí? Eso no es así. Eso no fue lo que Dios nos transmitió. Nos transmitió el amor al prójimo, el no juzgar, el no hablar mal de nadie. El amor para
fraternal, el perdón, la ayuda mutua, la unidad. Eso es lo que Dios vino a enseñar. Bueno, hubo un momento en el que se armonizó el Pentateuco para autenticar la ley de Moisés. Y hubo un momento en el que se agregaron más escrituras y se armonizaron para respaldar la monarquía, el sacerdocio, lo que estoy diciendo, ¿no? Se han unido, ¿no? Lo que es la política con la religión. Y la ley ya vista, y Jesús no afirma eso. Jesús está en contra de la religión. ¿Por qué mataron a Jesús los judíos, los monarcas, los Pilatos? Porque estaban unidos con la ley de Moisés, con el Dios que no... Si Jesús hubiera sido el Padre, si Jehová hubiera sido el Padre de Jesús, ellos no habían matado a Jesús. Hay que tener lógica y analizar. Eso es muy sencillo de ver, muy claro. Hay una historia que dice que los que vinieron antes eran ladrones. Hay un versículo bíblico donde Jesús habla y dice: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. El ladrón ha venido a hurtar, a matar y a destruir. ¿A quién se refería? A esa invasión extraterrestre, a los ángeles caídos. Y eso fue lo que hicieron los Elohim. Ellos vinieron a colonizar sobre nuestro planeta, vinieron a gobernar a nuestros antepasados, a dañar todo. Empezaron dañando la genética, manipulando, violaron el libre albedrío. Aquí dice: se consideró Jesús como una expresión de Yahvé o como una contraparte de Yahvé. Vámonos a Lucas 11:11. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? Dice que, por aquí dice, Números 21:6 también dice un versículo: y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Jehová envió. Y el Dios que nos muestra a Jesús cuando vino a la tierra como su Padre, cuando Él se refiere a Él es como su Padre, es totalmente opuesto. Es un Dios amoroso, es un Dios misericordioso, es un Dios perdonador. Y si la palabra de Dios dice que Él es inmutable, que es el Señor de las luces, que no varía ni cambia, entonces si no varía ni cambia y es inmutable, ¿por qué Jesús hablaba de un Dios totalmente opuesto, o de un Padre totalmente opuesto a Jehová? Bueno, ahí les dejo para que analice. Dice: Jesús les decía, refiriéndose pues a estos cuando Jehová mandó serpientes y que atacaron al pueblo de Israel, y muchos murieron. Dice: el Padre que está en los cielos de Darí. Dice: Dios no puede ser equiparado con el carácter de Yahvé. Dice: ¿por qué no puede ser equiparado? Porque Dios dice: si su Padre que está en los cielos sabe dar buenas dádivas a sus hijos, cuánto más, si ustedes saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuánto más su Padre que está en los cielos les dará el Espíritu Santo y les dará buenas cosas. Otro momento en el que Jesús nos dice que ahí nos aclara que nuestro Padre Creador nunca nos va a mandar cosas malas, ni castigo. Dios no castiga a nadie. Dios no castiga a nadie. Uno mismo se castiga de acuerdo a sus actos, porque en el universo nosotros todos estamos, en el mundo, en el cosmos, estamos regidos por leyes divinas. Por eso Jesús hablaba de la siembra y la cosecha, de causa y efecto. Todo lo que hacemos, si es negativo, nos genera
causamos algo negativo, vamos a obtener un efecto negativo. Si causamos un efecto positivo, vamos a obtener. Eso son leyes. Nadie puede escapar de esas leyes. Por eso dicen, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Porque muchas personas las dan de avivatos y hacen cosas que no deben hacer. O sea, desconocen las leyes cósmicas. Nadie puede escapar de eso. Que comúnmente llaman karma, ¿no? Karma es lo que uno recoge bueno de acuerdo a los actos buenos o lo que uno recoge mal de acuerdo a los actos malos. Tener sabiduría y entender. Bueno, ahora que les hablé de la física cuántica es lo que usted piensa y como usted se siente, eso es lo que usted manifiesta y lo que usted crea. Nosotros somos dioses co-creadores, nosotros tenemos la capacidad de crear, lo que pasa es que no tenemos fe. Cuando nosotros tengamos, la fe se divide en tres partes, ¿no? La iniciación, la otra es la fe de... Bueno, la última es la fe de los milagros, donde ya podemos hacerlo nosotros, como decía Jesús, ustedes son capaces de hacer esto, muchas cosas mejores. Por eso nosotros somos dioses, pero es que no nos lo creemos, porque no tenemos la culpa, porque eso es lo que nos han inculcado desde chiquitos, desde que nacemos. Nos han hecho olvidar de nuestra esencia, de lo que nosotros somos, del potencial tan grande. Y esa es la idea y ese es el propósito de Dios para todos en la tierra, que nosotros avancemos espiritualmente, que evolucionemos, que crezcamos, porque nosotros no somos esta carne. De hecho, Él no tiene en cuenta esta carne, Él ve lo que nuestra conciencia, nuestro nivel de ser, nuestro nivel espiritual, nuestra vibración alta. Entre más alto vibremos, o sea, que estemos menos apegados a las cosas carnales, a las cosas del mundo, vamos a ser más brillantes, vamos a ser nuestras células automáticamente, nosotros tenemos varios cuerpos, ¿no? Solamente el cuerpo físico, varios cuerpos. Nuestro cuerpo, como dice, energético, se va iluminando más a medida que nosotros vamos vibrando alto, vamos dejando todos los errores, los egos, vamos volviéndonos cristocéntricos. O sea, vamos imitando, llegando a ser molde, modelo de ejemplo, vamos llegando al nivel de Jesús, que eso es lo que Él quiere. Vamos a brillar más, vamos a ser como un sol. Y ese es el propósito de todos nosotros aquí en la tierra y de lo que nos hicieron olvidar, precisamente estos seres que se unieron con la política, con la religión, crearon jerarquías y nos hicieron creer que nosotros solamente éramos este envase y no más, y nosotros somos un espíritu. Tenemos que trabajar para crecer espiritualmente. Bueno, es muy importante uno tener buenos pensamientos. Por eso decía el Maestro Jesús que todo pensamiento, desde el momento en que uno genera un pensamiento negativo, ya eso baja al corazón y lo expresa con la boca. Eso sale del corazón. Todo lo que uno piense se puede materializar. Todo como uno se sienta, como uno viva, como uno crea que uno es, como uno decrete las cosas, eso se materializa. Cuando una persona es positiva, se siente valiosa, tiene autoestima alta, se quiere, se ama, se valora, sabe que es una persona segura, eso es lo que proyecta y así mismo va a recibir lo mismo. Si una persona es insegura, si una persona no se ama, tiene autoestima baja, no cree en ella, siempre está negativa, eso es lo que recibe. Es que la suerte no existe, ¿no? Existe lo que nosotros mismos creamos a través de nuestros pensamientos y nuestra conciencia. Ya lo vimos que era el comienzo, era el verbo, que a partir de ahí es donde se materializan las cosas. Y teniendo en cuenta eso, que todo lo que pensamos y todo se puede llegar a materializar, así mismo debemos sentirnos. Y como nos sentamos, como pensemos, eso es lo que creamos en la realidad. Esa es la física cuántica. Bueno, pues yo quería traerles este mensaje. Espero pues que me haya sido clara. Para que entiendan realmente que Dios no es una persona, es la conciencia universal, cósmica, y que de ahí viene el principio de todo y nosotros vivimos en Él, estamos en Él. Por eso, todo lo que nosotros pensemos, si nosotros oramos en silencio, todo Dios ya lo sabe, porque es que nosotros somos parte de Él.
Como cuando usted mueve un dedo, el cerebro le está dando la orden al dedo que se mueva. Así mismo somos nosotros. Nosotros somos como un dedo de Dios, como una uña, como así, acá de cuenta. Todo lo que nosotros hacemos, Él todo lo sabe, que somos parte de Él, vivimos en Él. Bueno, espero haber haber aportado algo interesante o edificante que les sirva pues para entender quién es Dios. Nos vemos en otra oportunidad.